¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, Dios te bendiga. Judas es esta carta que nos invita a contender ardientemente por la fe. Y una vez que se introduce, Judas pasa a describirnos cómo Dios juzgó en el pasado a los apóstatas, lo cual nos permite entender que aunque parezca que nada sucederá, nuestro Dios realmente juzgará a todos aquellos que negaron su camino y fueron en pos del error. No entramos a esta pelea con la ignorancia, sino que entramos a esta pelea con el arma de la verdad de Dios. La falta de conocimiento bíblico es el motivo de tanta apostasía en nuestros días. Esto afecta el mensaje que es predicado, la música que es cantada, la manera como el pueblo ha orado y una gran cantidad de libros escritos en el presente y en el pasado que promueven la falsa enseñanza. Esa es la razón por la que los falsos maestros deben ser expuestos por lo que son y por las doctrinas que enseñas. Esas doctrinas deben ser refutadas y corregidas con la palabra de Dios. Lamentablemente vivimos en un día donde la seducción de estos maestros es casi cristiana y parece la verdad. En nombre del amor de Dios se han asesinado grandes verdades bíblicas de antaño. Veamos cómo Pablo se lo dice a Tito, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, este mandamiento no es literal. El siervo de Dios tapa la boca de un falso maestro simplemente proclamando la verdad, refutando la falsa enseñanza con la palabra de Dios y alzando la verdad de Dios. Eso tiene un lado negativo y también tiene un lado positivo. Vean el verso 13 de ese mismo capítulo 1 de Tito. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y luego en Tito 2:11, porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Así que lo que Judas va a hacer en estos versos siguientes es presentarnos 3 ejemplos de apostasía a lo largo del Antiguo Testamento. Yo voy a leer el verso o los versos 5 al 7. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ejemplo número 1. Y a los ángeles, ejemplo número 2, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima y los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Ejemplo número 3. A semejanza de aquellos, puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Judas sigue un orden temático. El pasaje paralelo es 2 de Pedro 2 y allí Pedro fue cronológico. Antes de pasar a ejemplificar la apostasía de Judas, necesitamos considerar lo que él dice. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sabéis todo. Bueno, la historia
nos permite ver los fracasos y las victorias pasadas. Judas inició con lo conocido para llevarlos a lo desconocido. Sus lectores conocen estas historias que él describe aquí. Recordaos, los autores del Nuevo Testamento consideraban fundamental para la vida espiritual de la iglesia recordarles cuál era la sana doctrina, cuáles eran sus deberes como hijos de Dios, cuáles eran sus responsabilidades ante la sociedad. Por lo que el creyente debe conformarse con lo que Dios quiso revelar. Cuando nosotros pensamos en ello, no vamos a fuentes extrabíblicas. Vamos al lugar más seguro de nuestra revelación, que es siempre la palabra de Dios. Hoy en día hay un tremendo desprecio, aún entre los evangélicos, por la palabra de Dios, y tenemos multitudes corriendo por revelaciones de hombres y de demonios, negando con ello la suficiencia de la Escritura. Aquella fe no debe ser aprendida vez tras vez como un asunto de una nueva información. No, son los datos los que se reciben por medio de la proclamación y la enseñanza. Por ello la exhortación nos permite tener todo esto en mente. Los apóstatas se consideran pensadores avanzados, iluminados o súper espirituales. Ellos creen pertenecer a una élite espiritual por encima de los mortales, como nosotros, que tenemos que leer la verdad, que tenemos que leer la Biblia una y otra vez. Es por esta razón que tenemos tanta gente emocional, pero analfabetas bíblicamente hablando. Ignoran el poder de las Escrituras porque se han llenado de todo, de emociones, de canciones, de metáforas, de parábolas contadas, pero con ello han despreciado la verdadera predicación de la palabra de Dios. Escucha Pedro en la segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro habla de la necesidad de que la verdad nos sea recordada una y otra vez. También en el 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Así que el llamado de Pedro es claro. Tenemos la palabra profética más segura. Por eso debemos de estar atentos a su registro y debemos ser amantes de esta verdad por encima de cualquier viento que se levanta en su contra. Y primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que lo que vamos a considerar en los siguientes versos es los 3 ejemplos que Judas da aquí de apostasía, empezando con el pueblo de Israel. Escucha lo que primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, hay que recordar que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, nadie de la generación que salió entró a la tierra prometida. Judas realmente nos recuerda a Números 14. El pueblo no quiso confiar en Dios. El pueblo no puso su fe en Dios. Piensa por un momento en todo lo que esa generación de Israel experimentó. Fue librada de el Mar Rojo de una manera milagrosa. Escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí. Recibieron la provisión de Dios en el desierto.
El éxodo para muchos terminó con su propia muerte. Así que el que Israel haya experimentado la redención de Dios no les garantizó que se apartarían de la fe y fueran destruidos. Esto nos recuerda que es necesario creer y seguir creyendo en el Señor, mantenernos caminando en nuestro peregrinaje anclados al Señor, anclados al Señor. Bueno, si se obtuviera un promedio de lo sucedido esos años, más o menos por día murieron 90 personas. Al despreciar la dirección de Dios, ellos realmente obtuvieron la ira de Dios. Por lo tanto, yo creo que somos llamados a considerar que nuestro Señor, nuestro Dios, nos está dirigiendo y esa es la manera como somos librados de su ira. Un gran hombre se negaba a que se escribiera su vida antes de su muerte, porque decía que había visto a muchos caer en la recta final. Juan Bunyan dice que vio en un sueño cómo desde las mismas puertas del cielo había un camino al infierno. Juan Wesley: nadie presume de las misericordias pasadas como si ya estuviera fuera de peligro. El propio escritor de Hebreos hace referencia a la conducta del pueblo de Israel en Hebreos 3:12 al 19 y señala que la incredulidad, la separación de Dios, el endurecimiento, la provocación, el pecado y la desobediencia fueron los distintivos del Israel apóstata. Así que yo creo que tenemos que tomar ese ejemplo del Señor. No basta con estar en la periferia de la vida espiritual, no basta con ver milagros, no basta con ver la provisión de Dios. Necesitamos creer y necesitamos seguir creyendo. Vamos a orar esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque de tu palabra emerge tal sabiduría de la cual estamos agradecidos y ante la cual estamos doblegados, confiando y creyendo que tus propósitos en Cristo Jesús siempre son eternos para nuestras vidas. Yo ruego que nos dirijas, yo ruego que sigamos obedeciendo tu voz y que sigamos la dirección que tú has trazado para cada uno. Líbranos y permite que estos ejemplos y estas exhortaciones sean para beneficio nuestro. En el precioso nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.